Paz de Cristo, familia hermosa, Dios les bendiga. Pues estamos tratando de darle continuidad al tema que iniciamos el día de ayer, ya que por algunas razones fuera de nuestro alcance no se pudo completar el tema. El día de hoy pues estamos intentando nuevamente poder llevar a cabo. Le pido a Dios que todo funcione correctamente. Bueno, ya que como lo comentábamos ayer, el propósito de este estudio o de esta reflexión primeramente es para que el nombre de Dios sea glorificado y que nuestras vidas sean edificadas también, que nosotros podamos reflexionar, ¿verdad?, en los caminos de Dios y poder ver exactamente dónde se encuentran nuestras vidas dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese es el propósito primordial de lo que se está haciendo, y yo le pido a Dios, ¿verdad?, que el día de hoy todo salga bien, que todo funcione bien para la honra y la gloria de su nombre. Y bueno, en este momento vamos a iniciar primeramente a través de una breve oración, ¿verdad?, pero muy necesaria, y le vamos a pedir a Dios pues que Él sea nuestro escudo en donde quiera que nosotros estemos. Gracias, Señor Jesucristo. En este momento te pido para que tu presencia cubra, Señor, mi vida, cubra la vida de mi familia, mi esposa, mis hijos, asimismo la vida de mis padres, hermanos y hermanas, y cualquier persona que pudiera tener acceso a este ejercicio, a este propósito que se está llevando a cabo. Que tú lo bendigas, Señor. Me pongo en tus manos para que tú uses mi vida, reconociendo, Señor, que esta es tu palabra, no la mía. Señor, dándote la honra y la gloria por todo lo que me has concedido, y te pido que mi vida sea llena por el poder de tu Espíritu Santo, con el don de hablar en otras lenguas, para la honra y la gloria de tu nombre. Amén, que así sea. El día de ayer, querida familia, persona que nos escucha, hermanos, meditábamos en cómo Dios, ¿verdad?, a través de Moisés llamó a su pueblo, lo sacó de Egipto, porque Dios tenía propósitos para ellos, ¿verdad? Propósitos que, como vimos, superaban, ¿verdad?, los planes que Faraón tenía. Eran unos planes temporales a comparación de los planes de Dios, que son eternos, ¿verdad? Y Dios tuvo el poder y la osadía de sacar a su pueblo del medio de Egipto, ¿verdad? Y en el proceso vimos cómo Faraón conoció a ese Dios tan temible, ¿verdad? A ese Dios del cual la Biblia nos habla, que es un Dios fuerte y celoso, dice su palabra, y que Faraón, ¿verdad?, debido a su rebeldía, tuvo pues ese encuentro con Dios, donde la palabra de Dios nos dice que fue desaparecido en las aguas del Mar Rojo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Porque sabemos que nadie se puede oponer a los planes de Dios, ¿verdad? Que nadie puede obstaculizar los planes de Dios, que cuando Dios se dispone a hacer algo, ¿verdad?, lo lleva a cabo, porque Él es Dios, y le damos honra y gloria a su nombre, ¿verdad?, por todo lo que hizo a favor de su pueblo, ¿verdad?, en Egipto, y es un testimonio fuerte que nosotros abrazamos, donde podemos ver el poder y la gloria de Dios revelados en favor a su pueblo. Bendito sea su santo nombre, ¿verdad? Y leímos también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que en estos tiempos Jesucristo ha sido manifestado y revelado con el propósito de destruir las obras de Satanás. Y queremos el día de hoy, ¿verdad?, meditar un poco en la obra preciosa que Jesucristo llevó a cabo a través de su cuerpo. Y vamos a estar leyendo en la epístola a los Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14 al 18, dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de este pasaje nosotros podemos resaltar algunas cosas muy importantes acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo para ponerle fin a toda la obra de Satanás, para darnos esa libertad a nosotros que necesitamos día a día. Y lo primero que Jesucristo hizo, dice su palabra, es participar de carne y sangre. Es decir, Él se hizo uno como nosotros. Él se hizo un ser humano. Y ayer leíamos, ¿verdad?, lo que Pablo decía, que Dios fue manifestado en carne. ¿Verdad? Que Dios fue visto por los ángeles. Es decir, ese Dios, después de todo lo que ha hecho, ahora vino manifestándose por medio de Jesucristo para de una vez por todas acabar con el problema del pecado en el ser humano y poder acercar al ser humano delante de su presencia, un trabajo que solo Él podía hacer, porque dice su palabra que nadie más podía hacerlo, porque requería la sangre de un hombre justo. Y aquí vemos que Jesucristo también se hizo humano. Y dice su palabra, ¿verdad?, que el propósito era o es para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Para esto Jesucristo se hizo carne, para que a través de su muerte el pecado terminara, la maldición del pecado se acabara y el ser humano pudiera aspirar a tener una mejor vida al lado de ese Dios que tanto le ama. Así dice su palabra, y todos los que entendemos lo que la muerte de nuestro Señor Jesucristo significa, sabemos que es simbólico del bautismo. Cuando nosotros somos bautizados en el nombre poderoso de Jesucristo, morimos al hombre viejo y la vida de Jesucristo fluye a través de nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios nos dé entendimiento respecto a estas verdades espirituales que muchas veces por no entenderlas no sabemos vivirlas, llevarlas a cabo. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero en este pasaje vemos que Jesucristo, cuando se humanizó, fue también para destruir por medio de su muerte todo el reino del diablo. Aleluya, bendito es su nombre. Y dice el siguiente pasaje, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Todos los que hemos estado sujetos a servidumbre podemos decir un fuerte gloria a Dios al saber que Jesucristo ya pagó el precio por nuestros pecados. Y aunque el enemigo nos quiere acusar, el enemigo nos quiere reprochar, el enemigo nos quiere hacer creer que no es cierto, que Dios no nos ha perdonado, la prueba indubitable es que Jesucristo murió y resucitó y ascendió al trono, a donde dice su palabra, espera a que todos sus enemigos sean sometidos, y vendrá con todos sus ángeles para levantar a un pueblo que ha confiado, que ha esperado, que ha creído y que ha obedecido en su palabra. Aleluya. La palabra de Dios dice que Él nos vino a librar del temor, el temor que nos mantenía sujetos. Ese temor que nos mantenía esclavizados fue quitado por medio de Jesucristo. El versículo 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Dios no vino a ayudar a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esos somos nosotros. Los ángeles no necesitan ayuda porque ellos día y noche alaban y glorifican el nombre de Dios,
viven en una relación permanente y en una obediencia total a la voluntad de Dios, sino que es el ser humano, nosotros los que necesitamos un Salvador. El versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y esto es muy importante, reenfatizar que Jesucristo fue semejante a nosotros en todo. No hay una área, no hay un aspecto, no hay un detalle, no hay un problema que Jesucristo no entienda, porque su palabra dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. No hay una persona que pueda decir, yo tengo un problema que ni siquiera Dios entiende, porque aquí la palabra de Dios nos dice que debía de ser en todo semejante a sus hermanos, a nosotros, para poder venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Jesucristo tenía que conocer nuestra condición. Y aunque parezca increíble, porque a veces la incredulidad nos impide creer lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice que Jesucristo fue tentado en todo. Eso quiere decir que no hay un problema exento a su conocimiento. No hay un problema que exceda la sabiduría y la capacidad de Dios, porque Él conoce nuestra condición. El versículo 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es aquí donde Jesucristo triunfó sobre la obra de Satanás, triunfó sobre la obra del pecado. ¿De qué manera? Haciéndose humano, venciendo a Satanás precisamente en esta área donde Satanás tanto ha esclavizado al ser humano, sus emociones, sus sentimientos. Lo que le gusta al ser humano hacer, Satanás utiliza eso para esclavizarlo, pero Jesucristo nos ha dado la victoria. Por eso Él es proclamado nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Todopoderoso, nuestro sumo sacerdote, porque llevó nuestra naturaleza. Y aquí vemos en su palabra que Satanás fue destruido, su reino fue desolado, las llaves de autoridad le fueron arrebatadas, porque Satanás no tiene ningún propósito para ofrecer al ser humano, porque los verdaderos propósitos los tiene Jesucristo al haber vencido en la cruz del Calvario, al haberse humanizado, al haber llevado nuestra naturaleza, al haber entendido nuestra situación. Ya no hay espacio, como dice la Escritura. Consumado está. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A través de esta palabra nosotros podemos ver y entender que Jesucristo, a través de su carne, nos ha hecho libres de una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí vemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice que tenemos esa libertad para entrar al lugar santísimo por medio del cuerpo de Jesucristo, por medio de la sangre que Jesucristo ha derramado. Ahora nosotros tenemos esa libertad, y eso es precisamente lo que Dios quiere, que el ser humano tenga la libertad de poder acercarse delante de Él, que no haya un pecado, que no haya un problema que pueda impedir que Dios hable con nosotros, que Dios esté de nuestro lado. Y Jesucristo mismo hizo esto posible. Dice, por lo cual el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo es su carne, es su cuerpo.
Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha hecho posible que nosotros podamos entrar a este nuevo camino, que podamos disfrutar de esa libertad para adorarlo, para servirle, para exaltar su nombre, para proclamarlo, para declarar que Él viene nuevamente por un pueblo que le espera, que cree en Él, que le busca. Y aunque la fe está decayendo en muchos lugares, nosotros sabemos que eso es parte del cumplimiento de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice que vendrían tiempos difíciles. Nos advierte en su palabra, pero nosotros sabemos que en medio de todo esto debemos mantenernos firmes en su palabra, en esa promesa que Él ha dado, creyendo en lo que Él nos ha prometido. Y aquí dice su palabra que podemos acercarnos con un corazón sincero. Es decir, con toda honestidad. Dios conoce mi condición, no tengo nada que ocultar, porque Dios sabe tal cual soy. Dios me conoce, sabe cuál es mi problema, sabe cuál es mi defecto, sabe cuál es mi debilidad, sabe cuál es el área donde yo necesito ser lavado con su sangre. Por eso la palabra de Dios me dice, acércate con un corazón sincero. No puedo ocultarle nada a Dios, porque Dios es omnisciente, lo sabe todo, omnipresente, está presente en todo lugar. Él sabe lo que hago, cuándo lo hago, con quién lo hago y cómo lo hago. Y todo lo que he hecho en mi vida, Él lo conoce. Y su palabra me dice, acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Debemos de tener la fe y la convicción de que si la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha lavado, debemos de confiar en esto. La fe es esencial para poder abrazar el perdón de Dios, para poder gozar de sus bendiciones, para poder disfrutar de su presencia. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que la fe es algo que Dios requiere. Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo debo de tener fe al acercarme a Dios. Debo de creer que Él existe, que Él me escucha y que Él está dispuesto a perdonar mis pecados si yo renuncio a ellos. Y que si hay un problema, Dios no me va a abandonar ni se va a avergonzar, va a estar a mi lado hasta que ese problema esté superado. Porque bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene poder para lavar pecados. Isaías capítulo 1 dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Creemos en esa promesa. Creemos que Dios perdona, que Dios tiene el poder para perdonar el pecado, por más oscuro que sea, porque por eso Él murió y derramó su sangre y resucitó y está sentado en el trono de autoridad y puede ayudarme y puede ayudarte y puede ayudarnos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, el profeta mesiánico Isaías en el capítulo 35 habla precisamente de estos tiempos. Dice así, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará.
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Gloria a Dios, aleluya. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en maneadero de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará en ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. El profeta Isaías describe el tiempo en que Jesucristo daría su vida por el ser humano y la restauración que el ser humano obtendría a través de este sacrificio. Y aquí podemos ver en el versículo 3 dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Jesucristo vino como hombre, murió como hombre y resucitó al tercer día. Y está sentado en el trono de gloria. Bendito sea su nombre. Dios mismo vino y nos salvó. Y el versículo 8 dice: Él mismo estará con ellos, porque tenemos un sumo sacerdote que está consciente de lo que nos pasa, de lo que nos atemoriza, de lo que nos tienta, de lo que nos debilita. Él conoce nuestra condición, sabe que somos polvo, y aún así Él quiere ser nuestro Salvador y dar su vida por nosotros. No se avergüenza de ninguno de nosotros. Aleluya, bendito sea su nombre. Pero aquí vemos cómo el profeta mesiánico describe que Dios mismo iba a descender en la forma de Jesucristo y nos iba a salvar, y que Él mismo iba a estar con nosotros todos los días. Y algo muy importante, ese nuevo camino que Jesucristo abrió a través de su cuerpo. Aquí el versículo 8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Gloria a Dios, aleluya, porque es un camino diferente a todos los caminos que el ser humano conoce. Este camino es diferente, porque aquí solamente dice su palabra, es un camino de santidad. No son muchos caminos, ni hay muchas opciones, solo existe uno, y ese camino se llama el camino de la santidad. Y dice su palabra que no pasará inmundo por él, porque Dios mismo va a estar con nosotros, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Damos honra y gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda nosotros hemos experimentado la libertad de Dios en nuestras vidas. Esa libertad que su palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo, querida familia, es que Dios los bendiga, que nos ayude, que nos levante, que podamos ser motivo de gozo y de bendición a toda nuestra familia, que Dios quite la vergüenza, la acusación, la condenación, y nos levante para la honra y la gloria de su nombre. Que Dios los bendiga profundamente. Amén.